Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Instituto de Profesionalización Estomatológica. El día de hoy precisamente nos va a tocar el análisis de Powell, también conocido como análisis triangular. Y bueno, los invitamos para la información de cursos a través de vía Facebook, con nombre del Instituto de Profesionalización Estomatológica, ya sea vía YouTube o vía Facebook, y también al WhatsApp 55 63 53 29 83 para todos nuestros cursos. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos. Vamos a hablar precisamente del análisis de Powell. Es el triángulo estético de Powell. Analiza de una manera muy simple las principales masas estéticas de la cara. Estos son la frente, nariz, labios, mentón, cuello y los ángulos que estos van formando entre sí y su relación. Este análisis comienza con una estructura relativamente estable, que va a ser la frente. Posteriormente, en algún otro video estaremos hablando de las 6 llaves de la armonía orofacial y precisamente la frente es un punto relativamente estable. Y eso lo hablamos como relativamente porque siempre va a tener una modificación, hablando del punto triquion y diferentes angulaciones que se pueden llegar a estar manejando. Analiza los restantes componentes hasta llegar al mentón de los tejidos blandos, el cual es el más fácil de los puntos que puede llegar a ser modificado. Consiste en el trazado de líneas y ángulos sobre los tejidos blandos, utilizando el perfil de una fotografía lateral o en algunas ocasiones hasta se puede hacer en una radiografía lateral en conjunto con sus tejidos blandos. Y bueno, para el análisis de Powell, los labios deben de estar en completo reposo. Precisamente como les había mencionado, este va a ser un análisis que va a ser una serie de triángulos que nos van a determinar, pues, cuáles serían lo estético, lo aceptable, lo que entra dentro de la norma y lo que no. Y bueno, como les había mencionado, para esto podemos ir haciendo un ejercicio en una fotografía, pueden ustedes mismos hacer su análisis para determinar si tienen los ángulos o los estándares adecuados. Vamos a tener que utilizar lo que vendría siendo el plano facial, que es la línea que va a unir al punto GI y P, que es GI o GL, también conocido como glabela y punto pogóneo. La línea nasofrontal, línea que parte de NA y es la tangente a glabela, la línea dorsal nasal, que es la línea de mayor superposición al dorso nasal, la línea estética de Ricketts, línea que une los puntos PN con P, pogonio, y la línea PN, lo recuerdo, ya lo habíamos visto anteriormente en videos, es espos nasal y P de pogonio, o PG también lo conocen en la literatura. La línea mentocervical desde el punto mentón hasta el ángulo del cuello. Vamos a analizar lo que vendría siendo el ángulo nasofrontal. Es el ángulo formado entre las líneas nasofrontal y dorso nasal. El valor normal debe de encontrarse en lo que vendría siendo 115 y 130 grados. Se debe tener en cuenta que en el punto glabela prácticamente no se puede modificar quirúrgicamente debido a la presencia de estructuras del hueso frontal. Y bueno, vamos a pasar precisamente a ver de dónde se mide este punto ángulo nasofrontal del análisis de Powell. Y bueno, aquí tenemos precisamente el punto glabela, el punto nasion y lo que vendría siendo el dorso nasal. Esta angulación debe de estar entre 115 y 130. En el caso de alguna modificación, puede ser de la estructura anterior, incluso desde una base de cráneo alargada, a lo que vendría siendo un cartílago nasal hacia arriba y hacia adelante. Normalmente el crecimiento va hacia abajo, pero puede ser un crecimiento antihorario. Pasamos al segundo. Esto, bueno, se les menciona precisamente la angulación y se cierra en un triángulo. Por eso es mencionado como análisis triangular. El ángulo nasofacial es el ángulo
formado entre el plano facial y el dorso nasal. Su norma es entre 30 y 40 grados. Este ángulo evalúa el balance de la proyección nasal en el perfil del paciente. Para las mujeres se debe considerar estéticamente aceptable en valores cercanos a 30 y para los hombres en 40. Este ángulo es precisamente formado por lo que vendría siendo el plano facial. Hay que recordar el plano facial que viene del punto nasion a lo que es el punto PG y el dorso nasal. En este dorso nasal vamos a nosotros a ver ese balance de la proyección de la nariz. Tiene que tener la angulación, ya lo habíamos mencionado, en hombres de 40, en mujeres de 30. Obviamente, bajo los estándares se mencionan más, menos 5, estos estándares para poder determinar hacia dónde está proyectada la nariz. El siguiente punto es el ángulo nasomentoniano. Es el ángulo formado por la intersección del plano estético de Ricketts con la línea del dorso de la nariz. Este ángulo es considerado el más importante del triángulo estético y va a pedir precisamente una norma entre 120 y 132 grados. El ángulo mentoniano, como lo habíamos mencionado, aquí está la línea estética de Ricketts, con lo que vendrán siendo la línea del dorso de la nariz. Debe de ser este ángulo entre 120 y 132 grados. El siguiente de los puntos del análisis es el ángulo mentón-cervical. El ángulo mentón-cervical, ángulo entre el plano facial y línea mentón-cervical. Su norma va entre 80 y 95 grados. Los perfiles más atractivos o los perfiles más adecuados suelen presentar un ángulo un poco más agudo. Dentro de este análisis hay que entender que en lo que se refiere al perfil atractivo es muy subjetivo. Cada persona tiene gustos diferentes, por lo tanto, pero lo más aceptado o lo que se considera para la mayoría lo más atractivo está por debajo, debe de ser un ángulo más agudo, entre más cercano a los 80. Si rebasa este ángulo, se cierra más, entonces ya estamos teniendo nosotros una alteración mentocervical. ¿Cómo se mide este ángulo mentocervical? El ángulo mentocervical, precisamente, como lo habíamos mencionado, va a ser el plano facial en esta zona que se encuentra aquí, plano facial, y el ángulo que conforma con lo que vendría siendo la línea mentón cervical, hasta llegar precisamente a esa zona donde inicia el cuello. Y bueno, aquí tenemos el análisis completo. Tenemos en la parte superior lo que sería el ángulo nasofrontal, considerando la glabela, nasofrontal. Tenemos hacia abajo el ángulo nasofacial, esta parte de aquí. Tenemos el ángulo nasomentoniano, que es este ángulo de aquí. Y tenemos el ángulo mentocervical. Ese es el análisis estético de Powell. Y bueno, los invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal, precisamente para hacer llegar a más personas, a más especialistas en el área de la ortodoncia, nuestros videos. Se despide el doctor Jonathan Bermúdez.